Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Steven Pachajo Rosero y el libro que leí se llama Daphne Virne y también leí parte de mi libro Las Mil y Una Noches. En la introducción de Daphne Virne eh, tengo que el autor, el cual se llama Joe Hill, se basa en escribir este cómic. Fue porque en el siglo XIX se estaba pasando por una época pues no muy buena, aterradora por decirlo. También decía que la medicina moderna aún no existía, que había un tipo el cual era apodado el Destripador, que andaba suelto por las calles de Londres. Y bueno, básicamente fue basándose como en aquel entonces que estaba viviendo. Para la introducción de Las Mil y Una Noches, eh, tengo que es una célebre recopilación de cuentos tradicionales del Oriente Medio. Y bueno, podría decirse que el núcleo de este libro eh, es porque es por varios cuentos recopilados de el folclore árabe, por así decirlo. Eh, bueno, también fueron recopilados varios cuentos de, de la tradición persia, y también se dice que el libro ha sido adaptado para poder ser leído por cualquier público en general, ya sean menores o, o cualquier persona. Bueno, pasamos al desarrollo. Y para Daphne Virnes, tengo que por el año 1886 en Nueva York hubo un señor el cual falleció, el cual llevaba por nombre Frederick Virne. Y bueno, aquí trata sobre cómo eh, la señora difunta, empieza a asistir a sesiones espiritistas para tratar de contactar con su esposo por medio de un medio. Y bueno, mientras la hija, desconsolada, mm, solo visita la tumba de su padre y con el fin de contarle todo lo que le sucede durante el día. Hubo un día en que la señora Virne invita a Daphne a una sesión espiritista. Daphne no quería ir, pero por la insistencia de su madre decide asistir, y antes de llegar al sitio donde se hacían las sesiones, había un, un, ¿cómo podría decirse? Un indigente, y a la cual la mamá le pide que a Daphne que le dé un poco de limosna. Básicamente a lo que llegó allá le dijo unas palabras un poco espeluznantes. Y pues esta fue, como decir, la primera vez que se trató de hacer eh, la presencia, que llega la presencia a Daphne, una presencia maligna. Daphne solo se aterroriza, corre de su madre. Bueno, ella no presta mucha atención a la sesión, vuelven a casa y sigue. Y al día siguiente, Daphne está en su cuarto y básicamente haciendo tareas del colegio se corta su mano con las tijeras, y al derramar un poco de su sangre se hizo presente ya el fantasma, la entidad maligna, por así decirlo, diciendo que este es un hermano suyo, que es como su complemento, que los dos podrán hacer cosas maravillosas en el futuro. Y Daphne pues no sabía qué hacer ni qué decir, solo estaba aterrorizada. Y bueno, justo en ese momento llegó la empleada doméstica y la entidad desapareció. Bueno, aquí ya la señora Virne eh, va de nuevo a visitar al medium. Daphne ya no va, desiste de ir. Y bueno, aquí le dice la señora Virne a Daphne que es mejor que siga asistiendo a las clases, porque si no seguramente perderá el año. Y bueno, ella decide no ir por el accidente que tuvo, pero ella no se quedó en casa, sino que fue a la biblioteca a leer un poco. El bibliotecario le recomienda cuentos de hadas, y ella pues si lee un libro, a la cual aquí la presencia también
se hace presente y aquí mm, aquí el Daphne se vuelve pues a aterrorizar, a asustar nuevamente, sale de la biblioteca y fue aquí ya cuando empiezan las conversaciones con el ente maligno y de camino hacia su casa se encuentran a sus compañeras de colegio y la cual pues no es que sea muy sociable con sus compañeras y básicamente la entidad maligna le dice que si los dos se fusionan, por así decirlo, ellos podrán hacer cosas maravillosas. Y fue en ese entonces en que Daphne decide aceptar y a una de sus compañeras de clase le, le hace ver como un demonio y fue ahí cuando ya sus compañeras, su compañera, pues a la que miró el demonio, se sintió muy aterrorizada y salió corriendo asustada y detrás de ella pues, sus compañeras. Daphne va a su casa y, y bueno, a ver, aquí seguimos al capítulo 3. Y bueno, aquí ya terminado con el día, Daphne se encuentra dormida y al siguiente día la presencia despierta a Daphne con el fin de decirle si pueden jugar. Eh, bueno, aquí intentan hacer algún tipo de juego, pero no pueden, ya que la madre se los impide. Y bueno, aquí tenemos un poco de lo que la señora Pirney le intentan como robar, porque el sitio donde está asistiendo resultó ser como una estafa, ya que solo se quieren aprovechar de la señora para, para beneficios buenos de las personas malas que se quieren aprovechar del dolor de la señora Virne. Entonces aquí Daphne ya decide ir a la escuela, no fue pues muy bien recibida por sus compañeros y, y bueno, aquí es cuando Daphne ya empieza a mirar sucesos extraños y ella muy aterrorizada corre hacia su casa, ¿no? Y bueno, aquí es donde termina esta historia, pues porque el cuarto capítulo aún no ha salido y entonces sigue un poco de lo que es las mil y una noches. Bueno, en las mil y una noches tengo el relato de cómo un poderoso monarca le deja en las manos un país en manos de su hijo mayor, ¿no? Bueno, este tenía un hermano menor, y con el pasar del tiempo, eh, los hermanos se alejaron y al cabo de 3 años ellos se reencontraron. Mm, bueno, aquí fue cuando el hermano menor fue que dejó a su esposa para ir a visitar a su hermano. Entonces, aquí al visitar a su hermano, este lo nota como un poco callado, un poco nostálgico y le pregunta que si es por la ausencia de su esposa. Y fue ahí cuando le dice que si era por eso no se preocupe, que él sería cargo y le enviaría varios regalos. Bueno, entonces aquí mm, ellos mm, como que hacen un pacto, un hábito, el cual consiste en que todos los días el sultán iba a desposar a una mujer diferente, pues todos los días. Y básicamente la, la esposa a cada atardecer sería asesinada. Bueno, entonces fue cuando mm, visitaron a un visir. Este tenía dos hijas. La mayor fue la que decide por voluntad propia ir al sultán con el fin de acabar con esa maldición, ¿no?, que aterrorizaba a toda la nación. Bueno, el gran visir fue
trató de convencer a su hija que no fuera porque sabía de lo que le esperaría. Sería ser asesinada una vez que el sultán la despose. Bueno, aquí tengo el gallo, el perro y la mujer del labrador. En esa parte se relata cómo el labrador se intenta ocultar un secreto a su esposa y ella se enoja. El gallo es quien aconseja al labrador en darle golpes a palos para que su esposa no pregunte más acerca del secreto. Esta historia fue una de las que les contó el gran visir a su hija mayor para que viera las consecuencias que le esperarían si decidía casarse con el sultán. Bueno, otra historia es de El mercader y el genio. Este cuento trata de cómo un viajero millonario parte hacia un sitio para arreglar ciertos asuntos. En el regreso del viaje a su tierra natal, por el desierto, el viajero ve a lo lejos como un oasis, al cual decide acercarse y de la nada se aparece un genio. Y bueno, el cual le, le hace un reclamo. Le, le pide su vida por él haber asesinado a su hijo. Lo cual el mercader le pide un año para arreglar todos sus asuntos y al momento de volver, este, este le entregaría su vida ningún, sin ninguna oposición. Eh, bueno, el genio y los tres viejos. En este cuento se relata de cómo el mercader ya asiste al sitio donde supuestamente acordaron con el genio para él entregarle su vida, pero al cabo del tiempo van llegando de uno en uno hasta llegar a tres ancianos. Bueno, en la historia del primer anciano nos cuenta sobre una sierva y bueno, en esta historia nos dice de cómo la esposa del anciano había sido consumida por el odio y que la esposa era la sierva que llevaba consigo mismo. Bueno, hubo una vez que el anciano estuvo con una esclava y su esposa no podía aceptar ese hecho. Básicamente ellos tuvieron un hijo. Y, y bueno, básicamente la esposa, consumida por el odio, decide practicar magia negra. Una vez que el anciano no estuvo en su casa, ella decide hacer un ritual a la cual hace de su hijo un becerro y la esclava la convierte en una vaca. Bueno, pues le dice que las explicaciones que le dio la esposa al anciano fue que la mujer, la esclava, había muerto y el hijo había desaparecido. El anciano pues se sentía muy triste y, y bueno, pues en esta historia el que sabe la verdad únicamente es el labrador, que fue quien colaboró con la esposa del anciano y le cuenta toda la verdad al anciano. Pues aquí ya la esclava no pudo soportar el dolor, ella sí murió y el hijo sí le deshacen el hechizo por la hija del labrador, bueno, lo cual ellos tuvieron que casarse y, y bueno, aquí la que deshizo el hechizo, el labrador, la hija del labrador, acordó no hacerle nada a la esposa del anciano, pero la hermana sí decidió convertirla en una sierva durante 10 años. Y bueno, el motivo por el cual se topó con el mercader fue porque iba a buscar a su hijo que no lo había visto hace mucho tiempo. Bueno, creo que no me alcanza el tiempo. Estas son mis conclusiones y bueno, es lo que aprendí básicamente de los dos, del cómic y del cuento. Y muchas gracias.